Les damos la bienvenida a Cinema 14 en Grande, el espacio semanal en donde hablamos de lo mejor de la producción cinematográfica nacional e internacional. A unos días del 40 aniversario del terremoto de 1985, el documental No les pedimos un viaje a la luna es un poderoso recordatorio de que los desastres no afectan a todos los sectores de la misma forma, especialmente en una sociedad desigual que deja en desventaja a las mujeres, a trabajadoras de bajos recursos y madres autónomas. Dirigido por María del Carmen de Lara, No les pedimos un viaje a la luna se concentra en uno de los casos más indignantes de 1985, que reveló el desdén de nuestra sociedad hacia ciertas vidas. En poco menos de una hora, el documental registra lo que sucedió con cientos de costureras en la zona de San Antonio Abad, en la Ciudad de México, tras el sismo. Mujeres que trabajaban en condiciones infrahumanas y que murieron atrapadas bajo los escombros de talleres clandestinos e inseguros. La cineasta pasó buena parte de 1985 y de 1986 documentando los testimonios y exigencias de las sobrevivientes y familiares, quienes vieron cómo los patrones de las fábricas preferían rescatar maquinaria y telas antes que a las mujeres. La lucha y organización de las costureras derivó en la creación del Sindicato de Costureras 19 de septiembre, revolucionario no solo por ser independiente, sino completamente femenino. Así, el documental es también un retrato del poder de la movilización y de lo que sucede cuando las trabajadoras más vulnerables exigen no lo imposible, sino simplemente los derechos que les tocan por ley. No les pedimos un viaje a la luna, dice a la cámara una de las costureras sobrevivientes, haciendo referencia a una popular canción de Daniela Romo. Más de 30 años después, sus demandas siguen vigentes. En el sismo de 2017, otro edificio que contenía 3 fábricas textiles se derrumbó en condiciones similares. Las mujeres que fallecieron ahí, 15 trabajadoras oficialmente, aunque se cree que el número puede ser mayor, tampoco laboraban en circunstancias dignas y seguras. No les pedimos un viaje a la luna nos recuerda que aún tenemos una deuda con las mujeres trabajadoras de este país y que la conmemoración del 19 de septiembre también es un asunto de justicia social. Mira, hace 10 años no se daba un registro de un sindicato independiente, menos de mujeres. Mira, yo vengo aquí al Zócalo de desesperada. Cuando he recorrido diferentes calles de la ciudad buscando trabajo y me lo han negado, vengo aquí a hacer reflexión, a ver estos edificios tan imponentes y pensar que la gente que está adentro no debe de estar y la que está afuera debe de estar adentro, pues me pongo a pensar tantas cosas. No les pedimos un viaje a la luna documenta la génesis del movimiento de las costureras que sobrevivieron al derrumbe de los talleres textiles durante el sismo de 1985, dejando al descubierto la injusticia y la indolencia a la que deben enfrentarse las mujeres trabajadoras en este país. Para ahondar aún más en este documental está con nosotros su directora, la cineasta, académica y verdadera leyenda del cine feminista, María del Carmen de Lara. Mari Carmen, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este foro. No, muchas gracias al Canal 14 por invitarme. No, y gracias a ti, primero por este documental que ha sido como tan fundacional para las mujeres que nos dedicamos al cine y feminismo. Pero bueno, ahora que estamos de frente a una conmemoración importante, con los 40 años del 19 de septiembre, también nos recuerda que pues en este tipo de desastres se asoman las desigualdades, ¿no? Exacto, yo creo que eso es precisamente lo que nos llevó a registrar dentro de una gama de situaciones muy amplias y muy fuertes que pasaban en la ciudad, porque era la pérdida de hospitales,
algunas viviendas en Juárez y en La Guerrero, y nosotras decidimos enfocarnos a las costureras porque era lo que, por un lado, no se estaba registrando tanto, y por otra parte, empezaba a gestarse. Todavía no había una organización cuando nos acercamos. El documental básicamente tiene que ver con la confianza, tiene que ver con que uno tiene un interés y se acerca a una situación, y tiene que ver con el respeto, y aquí fue lo que nosotras llamamos una investigación participativa. O sea, fue plantearles una idea de seguirlas sin tampoco saber qué iba a pasar. Uh-huh. O sea, no había un guión, pero tampoco había dinero para hacerla. Claro. O sea, está hecha con lo que nosotros llamábamos descartes o sobrantes del material de 16 milímetros de varios cineastas a los que nosotras buscamos para que nos prestaran o nos regalaran los pedacitos de película que quedaban, lo cual hizo complicada la producción. Pero sí, me parece muy interesante también hablar del momento en el que tú hiciste y registraste estas imágenes, ¿no? Este movimiento. Obviamente fue después del sismo, ¿no? Sí. En donde los hombres empezaron a liderar, ¿no? Las operaciones de rescate, y las mujeres ayudaban o fueron relegadas otra vez a los cuidados de las víctimas, a dar de comer, etcétera, como lo cuenta en su crónica Rosa María Rofiel y Adriana Ortega, sí, en su crónica Sismo y Feminismo, ¿no? Sí. Nos habla de que hubo esta división, pero que hubo mujeres que se organizaron, como el Comité Feminista de Solidaridad, sí, ¿no? Al que perteneció Elena Poniatowska, que estaban interesadas en empezar a ayudar a las mujeres trabajadoras. Entonces, este es un poco el contexto en el que tú agarras la cámara y te acercas a las costureras. ¿Qué estabas viviendo tú en ese momento y cómo te acercas cómo te enteras de las costureras? Los primeros días fue un momento de descontrol. Y había salido, creo ya, algunos de los artículos de Elena en torno a la situación de las costureras que empezaba a gestarse, porque había una demanda de ellas de que estaban sacando las máquinas y no estaban salvando a las que todavía estaban vivas. Uh-huh. Y que pudieron haberse rescatado, ¿no? Exacto, sí, y que en esa situación de injusticia, pues es donde nosotras nos acercamos. Entonces, más o menos fuimos organizándonos, pero sobre todo entendiendo que no podíamos ver el material inicialmente porque no teníamos dinero para revelar. Y entonces, bueno, ya fue cuando, a partir de ese artículo de Elena, fuimos al campamento, yo les pedí permiso y después me dediqué a ir pues casi diario, a veces no a filmar, sino a que me conocieran. Claro, la relación era muy importante. Claro, era fundamental, y más en un momento donde están todas las cámaras de todo el mundo, porque claro que había mucha gente registrándolas, pero nadie les pedía permiso, ¿no? Entonces, bueno, fue un trabajo de muchas etapas, ¿no? Donde, pues básicamente lo que había era terquedad, que es lo que hay en el cine, ¿no? Perseverancia. Exacto. Oye, sí. Platicas que no sabías que frente a tu mirada, a la cámara, lo que estabas registrando, se iba a gestar todo un movimiento por la exigencia de derechos laborales, un sindicato que pues, fue revolucionario por ser de mujeres, independiente, ¿no? ¿Tú te sentías luchando con ellas? Pues de alguna manera yo creo que sí, yo creo que todas nos sentíamos identificadas, ¿no? Hasta teníamos nuestros propios chascarrillos, porque algunas veces llegaban ellas y decían, pues no queremos estar aquí ya más tiempo en el campamento, no sé qué, y nosotros también, que ya estábamos muy cansadas, decíamos, sí, ya hay que acabar esta gesta. De alguna manera decidimos que nuestra prioridad eran las costureras, porque eran las que vivían frente a las máquinas desde hacía 23 años, y eso era lo más significativo. Entonces eso, pues cambió el rumbo a decidir que no íbamos a registrar tanto la parte, digamos, política de tratarlas de organizar, sino que íbamos a pensar, como lo estábamos viendo, que ellas mismas tenían una enorme capacidad de organización, y de alguna manera eso nos permita, sobre todo, tener una memoria, porque creo que todavía no hay justicia para muchas mujeres que trabajan en este país.
si bien es cierto, están transformándose afortunadamente muchísimas cosas, pues seguimos teniendo condiciones laborales para las mujeres inequitativas. Claro, ¿no? en 2017 volvieron a fallecer costureras. Claro. ¿no? Por un edificio igual mal construido, no tenían los permisos, Sí. muchas migrantes. Y el peso de las máquinas. Creo que actualmente, bueno, con esta transformación, lo que estamos viendo es que hay cada vez más una inclusión de los derechos laborales de las mujeres, pero todavía hay una deuda, ¿no? Porque, por ejemplo, el sindicato tuvo un gran terreno que después regularizó el gobierno de la ciudad, pero ahí entraron otros intereses. Yo creo que el documental nos ha dado a nosotras muchos regalos porque podemos conocer nuestro país, hablar de lo que nos interesa, expresarnos en relación a los derechos de las mujeres, y eso no siempre es fácil, pero que también en ese sentido hay cosas que se van dando en un documental precisamente por la confianza. Mari Carmen, qué placer, de verdad, todo un honor hablar contigo, lo digo de corazón. Gracias. ¿no? Tu influencia es enorme. Pero antes de irnos, me comentabas que hay una restauración y hay planes para esa restauración. ¿Crees que nos puedas invitar brevemente a eso? Claro que sí. Sí, la Cineteca Nacional tuvo esta iniciativa y yo estoy muy contenta porque hay un trabajo de ese equipo de restauración que es impactante. Son como 14 personas, dentro de ellas hay un grupo de mujeres muy entusiasta y yo he tenido la fortuna de estar con ellas y de estar viendo pues prácticamente cada fragmento de la película y de estar viendo que la película, al restaurarse por la Cineteca, que es donde yo la puse en resguardo, porque sí considero que es un material histórico, pues se ocupa y se preocupa de volverla a hacer surgir. Y el 19 de septiembre, de hecho, se va a exhibir también en la Cineteca. Y creo que sería importante, pues si se queda un ratito ahí, que puedan asistir a verla, porque finalmente siempre se han exhibido como en canales medio alternativos, ¿no? Claro, ya le toca. Ya le toca, no les pedimos. Mari Carmen, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Nosotros vamos a un corte y seguimos aquí en Cinema 14 en grande. Cinema 14. Continuamos. Cinema 14. Regresamos. Estamos de vuelta en Cinema 14 en grande. Entre los montes de Chiapas, un grupo de mujeres tzotziles caminan con sus borregos. Son pastoras que charlan, se cuidan entre ellas y a los animales que guían. A ese ritmo cotidiano se suma la mirada de una cineasta, Gabriela Domínguez Rubalcaba. Su documental Formas de atravesar un territorio nace de ese encuentro, entre una citadina, originaria de San Cristóbal de las Casas, y una familia de mujeres que representa otras formas de habitar ese paisaje compartido. Kula sanok, kula sa kasala chabilti. Sana jabay. Sana jabay. Musa kasay mo yung Kaya ayun. Mas tusbone mo na skotkin kasla. Mas lichibone mo na skop mo skotkin kasla tishiyon kasla none. Lo que inicia como un registro de la vida de las pastoras pronto se transforma en complicidad, en charla y escucha y en una amistad que se teje en la naturaleza. La cineasta conoció a las hermanas en el barrio de Los Ángeles del Pinar y a lo largo de 4 años las conoció, caminó con ellas, compartió sus tiempos y aprendió su manera de relacionarse con la tierra, el agua y los animales. El documental hace evidente esa relación con la cámara. Las pastoras no solo son filmadas, sino que también participan y deciden qué mostrar y qué contar. Así, la película se convierte en un retrato colectivo, donde cada mirada se reconoce en la otra.
En este tejido aparece también el archivo fotográfico, una memoria que confirma que la vida de las pastoras también es historia y merece ser preservada. Pero más allá de la lana y los caminos del pastoreo, esta es una película sobre mujeres que comparten conocimientos y técnicas, los modos de relacionarse con la tierra, con el lenguaje y con el cine. Presentada en Ficunam, Formas de atravesar un territorio es un homenaje a esas vidas que se entrelazan en un mismo territorio. Y sobre lo antinatural que es que quienes vivimos en la ciudad nos pasemos toda la vida sin conocerlas. ¿Cómo se siente que estemos haciendo una película con ustedes? La vida de Chuck, película del estadounidense Mike Flanagan, comienza por el final. Y cuando decimos final nos referimos al fin del mundo. Entre continentes que se despedazan, inundaciones, incendios, suicidios masivos y la desaparición definitiva del Internet, Marty, un maestro de escuela, y Felicia, una doctora, siguen intentando salvar vidas desde sus respectivos oficios. Pero el colapso de la civilización y quizá del universo entero parece inevitable. When you look up at the night sky, it can tell you stuff about your future. It won't lie to you. It's pure that way. You might see a lot more than you wanted. But if you have heart, you have hope. And you have heart in you. Lo que resulta curioso para Marty y Felicia son esos misteriosos anuncios que, en medio de la debacle, han empezado a brotar por cada rincón de la ciudad. En ellos se hace tributo a un empresario misterioso llamado Chuck, a quien por alguna razón nadie es capaz de identificar. Al filo de la completa aniquilación, justo antes de que se apague la primera estrella en el firmamento, el enigma de ese hombre con traje y corbata es tan grande como el de la muerte que se aproxima. ¿Quién demonios es Chuck? Basada en una novela corta de Stephen King, la vida de Chuck es una de esas películas que es mejor descubrir paso a paso. Si hubiera que decir algo de forma anticipada, sería que se ha puesto la enorme tarea de narrar los orígenes de un universo con un cuento que va de atrás para adelante y que está dividido en 3 actos. El fin de los tiempos es tan solo el punto de partida para presentar al verdadero protagonista, aquel empresario común y corriente que nadie parecía conocer. Tom Hiddleston presta su chispa de estrella y su ligereza de pies a una adaptación que busca explorar la contradicción de la vida humana, que es al mismo tiempo tan inmensa y tan corta. A esto, Mike Flanagan, quien suma con esta su tercera adaptación de la obra de Stephen King, agrega también una pizca de terror gótico. Además de un mundo que se devasta y un contador con alma de bailarín, aquí hay una torre macabra que suele mostrar a sus visitantes con gran detalle aquello que nadie quiere saber. Pero esta no es una película sobre el miedo. La vida de Chuck se acerca más a títulos sentimentales como El Gran Pez de Tim Burton, en su ambición por contar una vida ordinaria como si de una épica se tratara. Historias que hablan de la grandeza que habita en nosotros y que no se mide en años. Everything you've ever loved, everything you see. Every year that you live, that world will get bigger and brighter. And more detailed
and complex. You fill the whole thing. It'll be a universe. Isn't that wonderful? Leonora Carrington, pintora británica y una de las figuras claves del surrealismo, encontró en México no solo un hogar, sino el refugio para transformar sus heridas en creación. Y ya era tiempo de que alguien se ocupara de llevar su legado al cine. Pero ¿cómo hacerlo sin morir en el cliché de las llamadas biopics? La película Leonora, dirigida por el alemán Thor Klein y la suiza Lena Borma, elige sumergirnos en la turbulencia de su mundo interno. Coproducida entre México, Alemania, Rumania y Reino Unido, Leonora se inspira en la novela de Elena Poniatowska para narrar la vida de la pintora no de manera cronológica, sino de forma que podamos habitar su universo. Recibamos con un fuerte aplauso a la extraordinaria artista Leonora Carrington. I love painting more than anything in the world. Maybe I'm a horse. I haven't made this mullet before. It has cacao in it. I was so absurdly happy. I was so convinced that something bad was going to happen. My rocking horse was gone. My father had burnt it. I hide many images away deep inside me so that they won't discover me. The little people. They are spirits which take on the form of bodies to emerge above the ground. What do you want from me? La historia sigue a Carrington, interpretada por la actriz belga-británica Olivia Vinal, desde su infancia en Inglaterra hasta su juventud en París y su llegada a México. Para capturar la esencia de estos lugares, la filmación se realizó tanto en Europa como en México, reproduciendo los escenarios que moldearon su vida y su arte. Pero en lugar de narrar un arco convencional de nacimiento y muerte, la película elige con cuidado momentos específicos para sumergirnos en sus ambiciones, sus inspiraciones y sus revoluciones, tanto internas como externas. Marcada por la guerra, Leonora encuentra en el arte un medio de salvación, y en México un espacio para reconstruirse y explorar su espiritualidad. Y aunque esta no es una película sobre el surrealismo ni sobre el círculo artístico que la rodeó, en su travesía de autodescubrimiento sí veremos a figuras como Max Ernst, Salvador Dalí y André Breton. Al lado de Leonora brilla sobre todo su cómplice, la pintora Remedios Varo, interpretada por la mexicana Cassandra Changuerotti. Más que un biopic tradicional, Leonora es un viaje al centro de la sensibilidad de una mujer visionaria. Los directores superan el reto de evocar su universo, aun cuando las batallas más dramáticas que enfrentan los pintores suelen ser silenciosas. En un mundo obsesionado con intelectualizar todo, Leonora nos invita a quebrar la lógica para cultivar otra forma de ver. La emoción tiene prioridad sobre la razón y lo que permanece es la experiencia de entrar, aunque sea por un instante, en su mundo. What do you want from me? I have this feeling that I'm carrying a sack of rocks on my back. This is Leonora. She's an old friend. She was with a surrealist in Paris. Vous êtes une muse pour nous, que cela vous plaise ou non. Vous dites aussi cela à votre épouse. Ever since I've been with you, I've developed a sense of danger that I've never had before. Leonora? Leonora actually believes she speaks to animals. Leonora, l'amour fou de Max. You're not. Mi amiga Leonora Carrington. Life, death. I came to Earth to find out what it all means, and I still don't understand.